Amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en este día viernes 29 del mes de octubre del año 2021. Muy agradecidos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestra plataforma 4B TV Diálogos. Los viernes, cada 15 días, usted sabe, tenemos programa con un estimado amigo de Cuatro Vientos, obviamente también, pues maestro, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España, y también por nuestra, que va a ser hoy objeto también de análisis por parte de Víctor, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, COLEF, en Tijuana. Víctor Alejandro Espinosa Valle, bienvenido, qué gusto estar contigo. Y pues muchos temas, cuando menos nos están, de último minuto nos están empujando un tema más a lo que ya habías propuesto, la lucha por la Universidad Nacional Autónoma de México, el cambio de gobierno en Baja California, también la recomposición de Va por México, y este último tema que también se suma al escándalo de cómo el Congreso de Baja California sigue en las mismas, sigue desacatando, en desacato a una orden, a una sentencia, a una declaración formal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los poderes legislativos de los estados, de los 32 estados de la República, bueno, menos porque ya hay algunos que ya lo hicieron, pues legislen ya para la despenalización del tema del aborto. Y Víctor nos acaba de dar ahorita unos datos muy interesantes que los vamos a analizar en el conjunto de este programa. Olga Alicia, bienvenida. Adelante, Víctor, bienvenido. Bienvenido, queridísimo Víctor y amigos, amigas de Cuatro Vientos. Bueno, no se sale totalmente del tema que nos había propuesto Víctor para este viernes. Él habló, bueno, vamos a hablar de López Obrador y la confrontación que trae ahorita con algunos personajes de alto nivel de las universidades, principalmente de la UNAM. Pero también planteaba hablar de la transición ya, cambio de gobierno. Sale Bonilla dentro de, ¿qué son? 48 horas, y entra Marina del Pilar ya a ejercer el gobierno el 1 de noviembre, el gobierno del estado. Pero creo que está dentro de este contexto de la transición, que no ha sido nada fácil. Todos sabemos que aunque vienen del mismo partido, ha habido confrontación. Y una de las últimas sesiones importantes para Bonilla, sesión del Congreso, fue la que comentamos hace 15 días, Víctor, de la manera en que se logra que Arturo González González Cruz tome el gobierno de Tijuana, que lo había dejado, había pedido una licencia y por conflictos de lo más ríspido, de lo más vergonzosos con el gobernador, pues tuvo que dejar el cargo una temporada larga, pero regresa justo a tiempo para ser él quien dé el cambio de poderes, pero sobre todo para echar abajo la propuesta en Cabildo del municipio de Tijuana, de la reforma constitucional, que ya se ha aprobado en el Congreso y que se estaba pidiendo la aprobación de los municipios de esta reforma constitucional de municipalizar los servicios de agua. Y ya vimos pues que esto fue una confrontación clara, directa de Marina del Pilar con Bonilla. Ahora parece ser que se la regresan, porque aunque Marina del Pilar no aparezca en primer orden defendiendo la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto y por lo tanto que los congresos locales armonicen sus leyes al respecto, no ha aparecido oponiéndose tampoco y parecía que se iba a dejar en libertad al Congreso de actuar. Pero hay un voto de que tú mencionas, Víctor, que se me hace a mí, que ahí está la mano negra de Bonilla, que es el voto de la diputada Claudia Agatón. Ella es del Partido del Trabajo y
por 3 veces diputada, las 2 últimas en alianza con Morena, y en compromisos fuertísimos con Bonilla. En estos compromisos es un dando y dando, ¿verdad? Y ella ha votado absolutamente todo lo que le ha pedido Bonilla. Hay que recordar que fue la presidenta del Congreso en sustitución de aquel presidente del Congreso priista que tuvo que retirarse, parece que hasta él denunció amenazas, cuando Bonilla quiso ampliar su periodo a 5 años, muy al inicio de la administración, y apenas estaba el cambio, iba a darse el cambio de legislatura. Claudia Gatón venía de la legislatura anterior, la última de Kiko Vega, la que aprobó la ampliación de periodo de Bonilla y la ratificó en la siguiente legislatura, la primera de Bonilla, y fue la presidenta ahí. Y desde entonces empezó a hablar de pactos muy personales, muy directos de los dirigentes del Partido del Trabajo, la diputada Claudia Gatón, ¿Es ella la que estamos viendo? Y el diputado federal Armando Reyes. Luego saldría a relucir, Víctor, la entrega de un terreno grande, propiedad del Estado, acá en Ensenada, la entrega a ellos, directamente a ellos, para que fundaran un centro, no recuerdo ahorita cómo lo llaman, pero estas fundaciones, estos escuelas para niños, centros de atención para niños, ¿no? Que dan primaria y a la vez les dan otro tipo de apoyos, y que el Partido del Trabajo ha tenido como monopolizado en el país. Ahora ya van a tener su centro aquí en Ensenada, y pues no es cualquier cosa, es un terreno muy grande que, por cierto, provocó mucho enojo entre los ensenadenses. Y creo que ese voto de Claudia Gatón viene a decir que está la mano ahí todavía de Bonilla, los compromisos de Bonilla con el arzobispo, con el obispo de Mexicali, para que no se aprobara la ley, ni el aborto, ni los matrimonios igualitarios. También había votado en contra de los matrimonios igualitarios. Y es decir, Claudia Gatón, de acuerdo a lo que le conocemos como petista, estaba votando todo lo que va en contra de lo que enarboló durante muchos años como persona de izquierda, ¿no? Entonces, ¿tú cómo la ves, Víctor? ¿Formará parte de este momento todavía de la alternancia y este golpeteo entre Bonilla y Marina? Fíjate qué interesante tu lectura, Olga. Les decía que, digo, hace 20 minutos fue la votación, ¿no? Al- a- Todavía hay que corroborar el listado de los 9 que votaron en contra, pero el dato es cierto: 9 votaron en contra y 14 a favor de la iniciativa. Y 2 abstenciones deben de ser, porque son 25 diputados. No se escucharon dos votaciones y las pasaron muy rápido. Yo creo que o estaban ausentes o fue abstención, pero fueron 14 a favor. O sea, sí, la mayoría absoluta, que son 13, se manifestaron a favor. Hay que decirlo, porque también cuando analicemos estas cosas va a haber que precisar quiénes, ¿no? Porque sí, la mayoría de las diputadas sobre todo votaron, y Molina, el diputado Molina, también fue muy vehemente en sus razonamientos a favor. Pero bueno, los votos, yo no me esperaba votos de las diputadas panistas ni del diputado del PES. Porque pues ellos lo han manifestado siempre, ¿no? Estar en contra de este tipo de iniciativas, pero sí me sorprendieron los votos del PT, ¿no? Eh, Además, con argumentos muy absurdos, ¿no? Porque el argumento fue: sí, estamos a favor del derecho de las mujeres, ¿no? O sea, quedando bien con Dios y con el diablo, ¿no? Y Como quedando se mal dice. con ambos. Claro, estamos a favor de los derechos, pero como se hizo de manera virtual esta sesión, consideramos que no procede haberlo hecho virtual. Debió de haber sido presencial para haber
discutido a fondo, etcétera, dada la importancia y un largo etcétera. Pero lo cierto es que era una gran oportunidad y entonces, basando en estas cuestiones formales, dijeron, votamos en contra, ¿no? Entonces, pues muy lamentable, ¿no? Muy lamentable porque como bien tú dices, su bandera ha sido al menos de manera discursiva de avanzada, ¿no? Progresista, de izquierda, y bueno, enseñaron el cobre, es lamentable. Habrá que ver qué procede. No soy abogado, ¿no? Pero no puede haber una disposición en un estado que contraríe la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede ser, ¿no? Quien se ampare gana, ¿no? Pero bueno, tiene implicaciones muy fuertes por el mensaje que se manda. Y como tú bien dices, y esta hipótesis es muy plausible, digamos, que pues atrás de eso esté la confrontación, ¿no? Es de alguna manera pasar factura a lo que sucedió en Tijuana, ¿no? Y avivar un poco más ya de salida este conflicto que se dio con la gobernadora entrante, ¿no? Electa. Todo indica que así como bien describiste, digamos, los perfiles de esta diputada, pues que puede estar la mano de gobernador, es decir, atrás de esto, lamentablemente, una decisión de una confrontación política, ¿no? Y lo cual, pues perdemos todos, pero pues pierden las mujeres, también ha sido una lucha importante, ¿no? Sí. Víctor, la verdad es que quienes hemos estado haciendo el análisis de lo que política y partidistamente ha sucedido en Baja California, no nos debería de sorprender mucho lo que sucedió hace unos cuantos minutos en el Congreso. Sí. Hay que recordar, Víctor, que la alianza entre el Partido del Trabajo y Jaime Bonilla se remonta a cuando este empresario, con el apoyo de Xicotenca Leiva Mortera, ¿sí?, fue designado por el Partido del Trabajo candidato a su diputado federal. Estamos hablando de cuando menos 10 años atrás, quizás un poco más, ¿sí? Y ahí, de hecho, Jaime Bonilla inicia su carrera política, ¿sí?, apadrinado por Xicotenca Leiva y por el cacique del Partido del Trabajo en Baja California, hay que decirlo. ¿Quién es el cacique del Partido del Trabajo en Baja California? Pues el que es ahora diputado federal, por segunda vez, porque se elige Armando Reyes Ledesma, con todos sus apellidos. Él es el que ordena, él es el que dice, él es el que le dice a Claudia Gatón qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que votar, lo que tiene que hacer. Han existido una enorme cantidad de eventos en donde la figura se supone va a ser, porque va incluso a rendir sus informes de gobierno, como diputada, perdón, Claudia Gatón, y el que sale con toda la publicidad en el salón donde va a hacer este informe de actividades de Claudia Gatón, es el señor cacique. Sí, es muy triste, es muy lamentable. No es que se esté haciendo violencia de género, es que ella es objeto de violencia de género por su propio compañero de partido. Y es que estamos hablando de un macho alfa. Es un macho alfa. No hay que decirlo. Y eso ha llevado al Partido del Trabajo a que ha estado con el Partido de Acción Nacional, ha estado con el Partido Revolucionario Institucional, ahora está con Morena, pero no duda tantito en traicionar los principios básicos fundamentales de Morena. Y es más, insisto, como lo arrancamos, están en pleno desacato a una sentencia, a un acuerdo, a una disposición de carácter jurídico, la más alta de la República que puede haber, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se la pasan por el arco del triunfo. Entonces, pues el Partido del Trabajo siempre se ha movido de acuerdo a intereses, y muchas veces a intereses económicos, porque hay que ver también quiénes han sido diputados, quiénes han sido regidores, ¿sí? Y a lo mejor están pensando alguno de ellos ser senador de la República. Entonces, que le estén haciendo ahora el favor a Jaime Bonilla no es nuevo. No. Lo han hecho toda su vida, así como se le hicieron a José Guadalupe Osuna Millán y se le hicieron a Francisco Vega. O sea, estos, y lo mismo aquí a niveles municipales. Como candidato a Castro Trento, también candidato a gobernador, también con el PRI. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Ensenada, cómo han protegido
a Novelo. Y cómo han protegido a Irata, que fueron los dos expresidentes que cometieron una cantidad increíble de tropelías y ahí los están cuidando. Y están cuidando actualmente a este señor que está actualmente como presidente municipal, Armando Ayala. También le han encubierto cantidad de irregularidades, por decirlo menos. Entonces, es normal, es normal. Ahora, ¿qué sigue, Víctor? Porque definitivamente los últimos años, estos años de Bonilla, bueno, desde el final del gobierno de Kiko Vega hasta la fecha, pues muchos de los aspectos fundamentales de las decisiones de gobierno de Baja California se han tenido que estar dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los casos importantes han ido a dar allá. Y pues le hemos dado mucho trabajo a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte. Cuando se quiso prolongar en el cargo anti o inconstitucionalmente Bonilla, en aquel tiempo Jaime Martínez Veloz dijo: Baja California va a ser el hazme reír del país entero. Dice, es de vergüenza lo que están haciendo porque no se sostiene, no hay un solo alfiler que pueda sostener estos argumentos, ¿no?, que están dando. Pero ese fue solamente el primero. De ahí en adelante, si hacemos un listado, ya en algún momento lo comentábamos con el maestro abogado Daniel Solorio, pues prácticamente todos los casos de Bonilla se fueron a controversias, a acciones de inconstitucionalidad, y en todos salió perdiendo, lo cual deja mucho que decir de sus abogados, asesores, empezando por el doctor o maestro en Derecho, creo que es doctor en Derecho, Amador Rodríguez, y secretario de Gobierno con Bonilla, y su fiscal compadre, ¿verdad?, el Titi Ruiz, Guillermo Ruiz, que deben ser sus principales asesores en la materia. Y bueno, ha estado gobernando Bonilla pasándose por el arco del triunfo no solo la Constitución local, sino la Constitución de la República. Pero ahora, con este caso que parecía pan comido porque ya tiene todo este respaldo, esta base importantísima de la Suprema Corte, que además le ordena a los jueces locales y federales de todas las instancias que no vayan a criminalizar ni un solo caso de aborto, ¿verdad?, y sugiere ya que también se ponga en libertad a las mujeres que han sido presas por abortar. Bueno, con todo este marco, todo este respaldo jurídico, parecía que ahora pasaría esta ley. Sin embargo, te comento rápidamente, les comento, amigos, que el pasado miércoles tuvimos en nuestro programa con Mari Carmen Rioseco, feminista. El programa ya le puso nombre, se llama La Causa de las Mujeres, y ella nos dio a conocer en ese momento con mucha alegría la decisión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que 7-0 aprueban este dictamen para despenalizar el aborto en Baja California. Pero en ese momento también nos dio a conocer una lista de los integrantes del Congreso, donde con un análisis, mujeres feministas vinculadas o cercanas al Poder Legislativo, estuvieron analizando a uno por uno los diputados, tenían a cada quien marcado en su color de partido, y de los diputados y diputadas morenistas, tenían la certeza de que dos de ellos votarían en contra o se abstendrían. Y tenían marcada como una duda, casi una certeza de que votaría en contra la diputada Agatón. Y en ese momento las cuentas que ellas traían eran 13 votos a favor. No les iba a dar para la reforma constitucional que requería 17. Nosotros todavía confiábamos en que estuvieran mal hechos su análisis, pero por los resultados que dan ahorita, pues estaban muy, muy cercanas a la realidad. Ahora, este compromiso de Bonilla con el Congreso y toda esta muestra que da de poder en el Congreso, Víctor, por lo menos para sacar una reforma constitucional,
una de mayoría la pierde, mayoría simple, pero una constitucional todavía puede. Tiene que ver, yo no lo dudo ni tantito, con acuerdos con los sectores más reaccionarios del poder legislativo, pero sobre todo de la cúpula clerical. Y lo sustento en lo siguiente. Cuando se estaba discutiendo la ley, aprobar la reforma para los matrimonios igualitarios, recordarás tú que el arzobispo movía a sus feligreses más ultraderechistas y los llevaba al Congreso a romper las sesiones para impedir la votación, que se discutiera siquiera el tema, y se ponían a rezar. Incluso hubo diputados que se agregaron al rezo, a las oraciones que encabezaba el obispo. Bueno, cuando finalmente se vuelve ya en una segunda tanda a presentar la iniciativa, ya no se movió, ya no se movió el obispo, ya no movió a sus huestes. Para mí, ¿qué significa esto? Que ya tenía la seguridad, la garantía del gobernador Bonilla de que iba a ser una faramalla la discusión en el Congreso y que ya había dado órdenes de que casi, pero no, ¿verdad? Es decir, por 15 votos la primera vez y luego por 16 votos a favor la segunda vez y ya la tercera vez así, rasera, ¿verdad? Se aprueba la iniciativa. Pero yo tengo casi la certeza de que incluso algunas diputadas, la principal promotora de la iniciativa de la ley de matrimonios igualitarios, sabía cómo estaban los compromisos de Bonilla con el obispo, porque era una diputada muy bonillista. Y me estoy refiriendo a Miriam Cano. Entonces, era como una crónica anunciada de una mascarada, ¿verdad? Finalmente ya Bonilla yo pienso que no apretó las tuercas y dejó que se aprobara como fuera y después de 3 intentos sale, ¿no? Pero ahora yo creo que quiso dar una fuerza todavía de poder, dar una demostración de que no lo den por muerto, ¿verdad? De que está vivo y que puede ser peligrosón todavía y de que tiene alianzas fuertes, más fuertes de las que pueda tener Marina con los sectores azules panistas. Él tiene también alianzas muy fuertes con ultraderecha aquí y todavía tiene diputados, ¿verdad? Diputadas que le van a hacer el trabajo. En este caso, creo que de nueva cuenta, pues tendrá que irse a la Suprema Corte. ¿Tú qué piensas, Víctor? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Es parte de este enfrentamiento que era otro de los temas que íbamos a abordar, ¿no? La transición, estamos a unas horas. El domingo toma posesión la primera gobernadora en la historia de Baja California. Yo creo que va a ser complicado, sobre todo el primer año, porque si pensamos en los compromisos, en el papel que asumió la bancada petista en los últimos años, es obvio que los mueve más el interés, ¿no? Y bueno, siendo así las cosas, hay posibilidades de que pues negocien cosas también con la gobernadora porque va a requerir esos votos para cualquier iniciativa constitucional. Entonces, y yo no dudo, como acontece casi siempre, algunas fracciones minoritarias pues venden caro su amor, ¿no? Es decir, no va a ser de gratis, van a negociar, pero finalmente, si la naturaleza de estos personajes es esa, pues se va a lograr, ¿no? Se va a hacer. Para eso, pues, habrá que hacer mucha negociación política. Por cierto, a quien le toca todo esto, pues, es al secretario de gobierno, ¿no? A Catalino Zavala, que es bueno para eso, ¿no? Para las negociaciones, porque lo requiere Marina, como están las cosas. Yo creo que también
muestra del enfrentamiento. No sé si vieron una foto que ayer circuló de Arturo González y Zulema Adams en el Congreso poniendo así que faltaban 3 días para que se fuera. No sé si la vieron, pero No. le ha de haber causado a Jaime Bonilla Un un torticolis, por lo coraje, menos. porque sí están los dos abrazados y muy risueños y diciendo 3 días. Sí. Entonces, pues es parte de este, pues lamentable enfrentamiento, ¿no? Uno pensaría, como bien dices también, siendo del mismo partido, pero lo que muestra esto es, pues, los problemas que hay interior también de Morena, ¿no? En términos de la identidad, como habíamos hablado ya también y de los retos que tiene de Morena de institucionalizar una identidad de izquierda, a lo mejor no en todo, no como, no sacando al resto, porque así lo están planteando de las corrientes, pero sí fijando una fuerte posición mayoritaria al interior de Morena, que es lo que están planteando gente como Pedro Miguel o Salmerón, el mismo John Ackerman, etcétera, de darle fuerza a una posición verdaderamente de izquierda y entonces neutralizar pues todo lo que ha pasado y pasó en estas elecciones de 2021 con tanto advenedizo, ¿no? Advenediza que resulta candidato. Eh, y te digo en esto de las cuestiones así, pues, este, pues uno está viendo las posiciones que están asumiendo y de repente pues hace rato veía que hay un conflicto, que salía el Patas, Juan Manuel Gastelum, el exalcalde, a criticar a su ex brazo derecho que renunció al PAN porque todo indica que le van a dar un cargo. Entonces, bueno, se están dando estos acomodos, que hemos visto en toda transición, sobre todo en un contexto de identidades muy débiles entre los partidos, ¿no? Me gustaría, Víctor, entonces hacerte una pregunta. No sé si viste el programa del pasado lunes, en donde hicimos una breve reseña de los perfiles de creo que hicimos de 13, 14, no, casi 18 de los nuevos funcionarios. Y hace 2 días yo también a conocer, Marina del Pilar, una última lista, creo que eran 6, entre donde destacaba una 2 veces regidora por el Partido de Acción Nacional y un diputado estatal por el Partido de Revolución Institucional. Pero viendo los perfiles, nosotros nos dimos cuenta y lo constatamos, dimos datos de sus mismas páginas y información periodística que se ha estado publicando, pues casi el 75% de los nuevos funcionarios que entran a partir del día 1 de noviembre en función pública, pues son de corte empresarial y son mayoritariamente del Partido de Revolución Institucional y mayoritariamente, aquí sí es mayoritariamente del Partido Acción Nacional. ¿Qué esperar entonces, Víctor? Me gustaría mucho que pudieras comentarnos algo. ¿Qué podemos esperar entonces cuando tú dices, bueno, pareciera ser, incluso yo lo puse así ahorita en el título, pareciera ser que este gobierno de Marina del Pilar vendría siendo una nueva oportunidad para que el partido Morena pues se echa a andar su proyecto de izquierda, o cuando menos progresista, vamos a ponerle así, ¿sí? Pero pues los antecedentes y la actuación de los principales funcionarios que llegan con Marina del Pilar, pues nos hablan de otra realidad, de una continuidad del proyecto que pues arrancaron los entonces, ¿cómo se llamaban entonces? Los panistas como Ernesto Rufo Appel y el Maquío que representaban los neopanistas. Bárbaros del Norte. El neopanismo. El neopanismo. Ajá. ¿Qué crees tú que va a También suceder? le decían los bárbaros del norte. Algunos de ellos. Sí, estaba Barrio también. Sí. Ajá. ¿Qué crees que pase, mi estimado Víctor? Bueno, es complejo porque efectivamente tiene que ver con esta difuminación de las identidades partidistas
de que no es un requisito, digamos, ese es un problema de Morena, ser de izquierda para ocupar un cargo de representación a nombre de Morena. Eso lo estamos viendo, ¿no? Hay gente digamos, muy respetada, ¿no? Y que sí es de izquierda y que está participando, pero pues hay otra gente que llegó hace muy poco tiempo, o deja tú eso, como se conformó Morena, pues era un frente político, ¿no? En donde había gente que venía de la izquierda, pero también expriistas, expanistas, Sí. etcétera, ¿no? O con ideas conservadoras, hay que decirlo, ¿no? Respecto Aunque hayan a sido muchos. fundadores, ¿Mm? aunque hayan Y sido fundadores de Morena, venían todavía con el alma priista o panista. sí, a mí lo que me preocupa es que no me preocupan los conversos porque sí se dan, ¿eh? O sea, hay gente que ha transitado de la derecha a la izquierda y yo siempre tengo el ejemplo, pero radical, ¿no? De la derecha radical a mi querido Pepe Álvarez y Casa, el fundador de Cencos, Ujú. papá de Emilio, que Emilio pues no hacía honor al apellido, ¿no? Emilio Álvarez y Casa, que también pues es de estos jugadores que van y vienen, ¿no? Pero don José Álvarez y Casa, que funda el Centro Nacional de Comunicación Social, él venía de la Unión de Padres de Familia, de la extrema derecha, y tuvo un proceso de reconversión, funda Cencos, que es una agencia noticiosa muy ligada a la teología de la liberación, ¿no? Y termina fundando con Eberto Castillo el PMT, Ujú. ¿no? Fue mi primer empleo cuando me fui de Baja California. Mi primer empleo, quien me abrió la puerta fue Pepe Álvarez y Casa, y entonces tuve el gran placer de conocer a este gran personaje. Ujú. Padre de una prole muy grande, entre otras Emilio. Ahí conocí a Emilio porque es de mi generación y era otra cosa, digamos. Pero bueno, yo, Estadísticamente tenía y para hay que se diera de trayectorias, todo, ¿eh? perdón. En esa familia estadísticamente tenía para que se diera de todo y ahí salió Emilio. Sí, 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 hay gente de todas las posiciones, pero bueno, además don Pepe era, antes de dedicarse a la política de lleno, un ingeniero muy exitoso. Él es el que hizo la torre, si mal no recuerdo, de Banobras en la Ciudad de México, y es dueño o era dueño de un referente mítico en la Ciudad de México, del edificio, no del negocio, el Ujú. Café Tacuba. Ah, Ujú. ujú. Es dueño, la familia Álvarez y Casa es dueña o era, no sé si, Ese café. Ujú. del café, del edificio. Pero bueno, no me preocupe esto, les digo, de gente que, incluso de esta iluminada que amanece cuando se dan los resultados electorales siendo de otro partido, ¿no? Siempre y cuando abrazaran un proyecto. Así es el tema. Ujú. Este, si, si el proyecto fuera claramente un proyecto de gobierno de izquierda, pues dices, pues lo tienen que cumplir, ¿no? Y va a ser muy difícil, andar ya como funcionario en la ambigüedad, porque te puede ir muy mal. Entonces, lo que debe definir al proyecto de gobierno de Marina debería de ser un proyecto integral, digamos, de cómo enfrentar los problemas, con posiciones muy claras. Normalmente los programas, esto te lo da el programa de gobierno. ¿Qué es el programa de gobierno? No el plan estatal de desarrollo, que lamentablemente casi siempre es un formalismo, ¿no? Se hace, se presenta y se guarda, ¿no? Pero el programa de gobierno se supone que tú lo vas elaborando durante la campaña, con diferentes puntos de vista, puntualizas qué problemas son los más acuciantes, cómo los vas a enfrentar, etcétera, ¿no? Digamos, un documento guía muy importante y que sí se debe llevar a cabo. Vamos a ver
esto debería de definir, digamos, el proyecto. Hay algunos atisbos, como el caso del agua, como este que estaba empujando. Sin duda, Marina tiene esos 14 votos del Congreso, son personas aliadas con el gobierno de Marina. Me queda claro, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de la despenalización, creo pensar en que pasó por el visto bueno de la gobernadora, ¿no? Si no, no te avientas, digamos, en un tema tan como pasó por el no visto bueno del gobernador Bonilla, ¿no? No nos podemos engañar de esto. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención justo de ayer, no sé si vieron el evento en donde presenta a todo su gabinete ahí en La Rumorosa, en el Campo Alaska. Hay un museo de sitio y hizo un evento ahí donde da a conocer y firma lo que para ella, para mí, porque así fue subrayado, es el eje, digamos, fundamental de su gobierno, emulando un poco a Andrés Manuel López Obrador. Y lo firman todos los funcionarios. Es un acto muy simbólico, el compromiso contra la corrupción, ¿no? Sí. Y dice ella que es el eje fundamental. Si esto es así, y luego, si yo veo en la Secretaría de la Función Pública o de la Honestidad, como se llama, a Rosina del Villar, que es una abogada, ella sí, muy comprometida con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y en donde dice que van a ir a fondo del combate a la corrupción, pues yo creo que son buenas noticias, ¿no? En ese sentido, en ese rubro. Hay otros problemas mucho más complejos que no son fáciles de resolver. El tema de la inseguridad, a todas luces, es un tema complicadísimo, ¿no? ¿Cómo lo vas a combatir? Y bueno, esperemos que ver el programa de gobierno, las acciones concretas y ver hasta dónde caminan estos personajes que están surgiendo. Por ejemplo, alguien a quien ayer yo escuchaba, un vocero de Jaime Bonilla pidiéndole, o sea, trascendió que le pidieron a Marina que no lo nombrara a Carlos Murguía, que él fue, si lo ubican, el secretario de gobierno de Arturo González. Era el secretario de gobierno. Él incluso el día que regresa por unas horas, lo vuelve a nombrar él, lo reactiva como secretario de gobierno y conduce la sesión del cabildo. Pues ayer yo escuchaba a un vocero de Bonilla narrar que le habían mandado el mensaje directamente a la gobernadora de que por ningún motivo lo nombrara, y lo nombró. Es el nuevo director del Registro Público de la Propiedad. Por cierto, lamentablemente en la mañana lo anunciaba y en la tarde murió su padre. Carlos Murguía proviene del PRI, como sabemos, ¿no? Sí. Pero estuvo fue incluso presidente municipal del PRI en Tijuana pero se incorporó con Arturo González desde la campaña, ¿no? Incluso se decía que estuvo muy cercano a Bonilla en algún tiempo y pues otro de los peleados, ¿no? Como Arturo González, o a lo mejor al seguir a Arturo González, todos los que siguieron a Arturo González pues tienen tacha, ¿no? Entonces, pues estos son atisbos de que él es, Así es, sí. atisbos de que, pues de que Marínez al parecer está tomando una gran distancia del gobernador, ¿no? Y si esto es así,
regreso al punto, estos funcionarios, personajes como Claudia Gatón, que se mueven por intereses, pues al rato se van a alinear, ¿no? En una Claro que negociación. lo van a hacer. Oye, Víctor, con este análisis y de lo que se espera, los principales desafíos que tendrá que enfrentar Marina del Pilar, pues yo digo, el principal va a seguir siendo Bonilla. Hay quienes han estado diciendo, bueno, hasta presidenciable lo quieren hacer, ¿no? Lo cual me parece de risa, de verdad. Pero y también, bueno, lo comentaste tú, también que dicen que el presidente le dijo que donde él escogiera para irse al gabinete, ¿no? Ya lo veo quitando al secretario de Tabasco, al secretario de Gobernación para acomodarse él, ¿no? O al de Comunicaciones y Transportes, como dicen. Bueno, que no se descuide a uno porque le quita la silla presidencial. Si se descuida López Obrador, lo tumba. Creo que coincidimos, hemos coincidido contigo en que difícilmente se incorpora al gabinete de López Obrador. Si le llegan a ofrecer algo, será algo que él considere chiquito para su tamaño porque se cree enorme. Entonces, no creo que se vaya. Él ha dicho que no quiere estar en la Ciudad de México, que él quiere estar en Baja California, pero estar con poder, por supuesto, ¿no? Y voy a lo siguiente. Tal vez el presidente le pida que regrese, no tiene necesidad, que regrese al Senado porque pues ahí tiene su suplente, no es un voto más. Con el que está peleado. Sí, con el que está peleado también, Novelo. con Gerardo Novelo. No puede ser que le pida que regrese nomás para darle una cachetada ahí a su suplente, porque también se peleó con él. Pero fíjate, hay algo que me pareció muy inteligente por parte de Marina. Marina fue y se entrevistó 2 veces con el presidente de la República. La segunda vez, en la víspera en que viniera el presidente aquí a Baja California, esta última ocasión, en que los tuvo juntos. Hay algunas fotografías, por ahí yo te mandé una a tu inbox, Javier, que es muy representativa de esa confrontación que hay. Están Marina y el presidente sonrientes con una expresión corporal de cercanía, ¿verdad? Te la mandé a tu inbox. Sí, ya sé. Y por otra parte, lejos y enojado, con un rostro así, pero de veras de tripa retorcida, Bonilla. Bueno, Marina fue muy inteligente porque a mí me parece algo de lo que hizo público fue a tratar allá con el presidente. Lo que hizo público es, le pedí al presidente que nos coordináramos directamente, gobierno del estado, mi administración, dice, y el gobierno federal para los programas sociales. ¿Por qué es importante esto, Víctor? Porque hay que recordar que Bonilla fue nombrado superdelegado en Baja California y él dejó en su lugar a un bonillista así de pies a cabeza, al menos así se mostró siempre. Incluso hubo quien le llamó la atención diciéndole a cada rato que representaba al gobierno federal, no al gobierno estatal, que es Jesús Ruiz Uribe. Entonces, ante la posibilidad de que quisiera seguir trabajando su propio proyecto, Bonilla, a través de Ruiz Uribe, o peor tantito, decir, bueno, pues quiero volver a ser el superdelegado de Baja California, creo que se adelantó Marina a hablar con el presidente y decirle, oiga, no me hagan eso, no me vayan a hacer una cosa así, permítanos coordinar con gobierno del estado los programas sociales. Y por ahí creo que pues van los tiros, Víctor. Qué interesante esto porque estaba pensando en Jesús justamente. No sé si ustedes, pero está muy desaparecido en los últimos días, ¿no? Era muy activo en redes incluso. Sí. Muy, muy activo. Incluso se mencionó la posibilidad de que fuera candidato a la gubernatura, ¿se acuerdan? Y fue cuando estuvo más activo. Pero pensándolo bien, en los últimos, un mes,
¿Sabes No, desde cuándo lo dejó de las redes? Desde que le quitaron la organización de la consulta para Constellation Brands. Él estaba metiendo las manos hasta los codos en esa organización de la consulta y los líderes de las resistencias civiles le mostraron al presidente, mandaron una comisión que fuera a hablar con López Obrador y mostrar cómo Luis Uribe estaba haciendo declaraciones a favor de que se quedara la transnacional cervecera en Mexicali y que al mismo tiempo pues estaba metiéndose en la organización de la consulta. Entonces a partir de entonces dejó de tener tanto protagonismo en las redes sociales. Pero fíjate que también trascendió hace unos días que la figura de los superdelegados va a desaparecer. Sí. Por ahí se deslizó. Ah, esa es la foto. esta es la foto. Esa es la Esa es la foto. foto. Trascendió que ya no iban a estar los subdelegados, entonces, los superdelegados. Entonces no creo que Bonilla vaya a regresar a ese cargo. Además, en un personaje como él, pues yo creo que su única opción en términos de ego, de trayectoria, autoestima, es estar en el gabinete, ¿no? Porque regresar a superdelegado, yo creo que se le va a hacer muy poco, ¿no? Muy poco, y además, imagínense en un enfrentamiento permanente con quien va a tener el poder en Baja California, que va a ser Marina, porque los gobernadores tienen el poder. Pues ahí está el mismo Bonilla, ¿no? Y se pierde en el momento, porque el poder deviene del cargo. Esa es la máxima del presidencialismo, tanto para la presidencia de la República como para gobernadores y alcaldes. O sea, una vez que dejan el cargo, ya no tienen el poder que pensaban que tenían, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil para los ex, porque se van quedando solos. Por eso la gente empieza a saltar del barco, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita. O sea, los más que puedan deslindarse se van a deslindar. Claro. Porque no es la constitución de un grupo, digamos, que poderoso económicamente. O sea, él sí, pero el grupo que tiene fue conformado a partir del gabinete, ¿no? Entonces, sostenerse como para qué, ¿no? Como para un proyecto presidencial o no veo a Bonilla compitiendo por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, pues sí, lo que se viene es un empoderamiento, le va a costar, o sea, no va a ser fácil luego incluso por algo que trascendía también ayer, que deja la hacienda sin recurso económico alguno. O sea, el primer acto que está anunciando el secretario de Hacienda nuevo es solicitar un empréstito por varios 3.3 miles de millones de pesos, creo, para pagar lo que hay que pagar para seguir funcionando. Entonces, porque dejaron las arcas vacías. Entonces, pues va a ser muy difícil los primeros meses, el acomodo no es fácil. Ahora también, pues muchos de estos funcionarios o la misma Marina, pues no es lo mismo estar de candidato o de candidata que ya decir desde el primer minuto, ¿sabes qué? Hubo un problema en tal, o desde los fenómenos naturales, ¿no? Que suceden en temporada de lluvias, o sea, ya todos los problemas se te dejan, más los que te avienten conscientemente, ¿no? Como estamos viendo. Bueno, es un reto muy importante, además en una coyuntura como personal como ella, que está pero a 2, 3 meses de ser mamá, ¿no? Entonces, eso también, pues, no va a ser fácil, ¿no? Creo yo. Es un reto muy importante en el mismo acomodo, ¿no?
Y el Y Congreso sobre- tiene que decidir, ¿verdad? ¿Quién queda, no, asume, porque no se va, ¿no? Yo creo que no se no va. sé, El a los 3 secretario meses? de gobierno asume funciones, ¿no? Ujú. Pero ella puede ser, o sea, no está, no es una enfermedad, pues. Sí, no, Es, no es que bueno, lo que pasa es que bueno, la ley da 3 meses, ¿no? Para pero retirarse. no creo que los vaya a tomar, ¿eh? A lo Así mejor hace lo que directamente, incluso a algunas atletas olímpicas que acaban de parir y se van a las Olimpiadas, no ¿no? creo que los vaya, o sea, entrando, no se va a ausentar, pues va a estar ahí tomando decisiones, ¿no? Yo Oye, creo que Víctor, también habría que matizar esto de la fuerza de Bonilla en este Congreso, porque fue en relación con esta votación, que es lo del aborto, en el que hay un voto duro, ideológico, por parte de panistas, del PES, incluso gente del PRI, vaya, hasta de Morena, gente que ideológicamente está en contra del aborto y no escucha ninguna razón ni de derechos sí, sí. humanos, jurídica, de nada, ¿no? Y de estos votos que impidieron que se alcanzara la mayoría calificada para hacer reforma constitucional, 3 eran de diputados plurinominales del PAN, 2 de plurinominales del PES y un plurinominal del PRI. Ujú. Este es un dato que ya circula por exdiputada Miriam Cano en su página, ¿no? Entonces Entonces, fueron tres. dice ella, de los 9 votos en contra, 6 son de diputados plurinominales, 3 del PAN, 2 del PES, 1 del PRI. Y Sí, bueno, creo que, y no sé está, si el del PRI, ya hablamos de la aliada del PT, ahí ya van 7. Nos faltarían 2, que no sé si fueron votos o fueron abstenciones, porque acuérdate que te comenté que había 2 de Morena que los tenían anotados como que iban a votar en contra. Okay. fueron 9 en contra. Sí, son los 9 que ella menciona. Nada más hay Sí, que, 2 de los que votaron en contra hay que identificar. sí, Ujú. están identificados 3 del PAN, 2 del PES, 1 del PRI, Sí, 1 del PT. fíjate. Esos son 7. Nos Ujú. falta identificar a los A dos otros más. 2. Ujú. Blázquez es del PT, ¿no? Blázquez está por el PT, Ujú. sí. Votó en contra. Pues debe haber votado en contra porque hablan de 2 aquí, entonces sería Blázquez y sería Claudia Gatón. Ah, Llevamos no, 50 minutos, mi estimado pero Víctor. Claudia Gatón es de mayoría, no es, Sí, no es sí, pluri. ganó. 50 minutos, Víctor. Sí. Bueno, si quieren abordamos un poquito, sobre todo lo que ha sido la discusión en los últimos días Dale, Sí, adelante. sí. Sí, de sí. AMLO y la UNAM, ¿no? Que ha Porque tú servido otra perteneces a ese vez. mundo de la academia y de los Y investigadores. otra vez, ¿no? Yo creo que otra vez aprovecharon para eso. Sin embargo, independientemente de algunas imprecisiones de AMLO, por ejemplo, de que el rector lo nombra el Consejo Universitario, lo nombra una junta de gobierno, justamente como en la mayoría de las universidades, y ese es un grave problema. Ujú. Es el origen de muchos problemas en las universidades, ¿no? Porque pues basta con que se amafie ahí un grupo y es el que va a nombrar a los rectores, pero las declaraciones de Andrés Manuel, yo creo que fueron sacadas, no sacadas generalizadas, ¿no? Ujú. Porque al parecer se envuelven en la bandera por un lado, de la autonomía, quienes salen a la defensa de la UNAM, pero no era una crítica a la UNAM como institución. Yo creo que hay que entender, una cosa es defender la autonomía y otra cosa que al amparo de la autonomía en muchas universidades se han hecho muchas corruptelas, ¿no? Porque empiezas tú a criticar una universidad y luego salen es que somos autónomos y no deben, incluso se rasgan las vestiduras y quieren salir a la calle a manifestarse. Y cuando los vemos, que de repente, como el caso de la universidad que ha sido tradición, el gobernador inaugura el ciclo escolar, dices, bueno, ¿qué entienden por autonomía, no? Realmente
Esto sucede en muchas universidades, no sucede en la UNAM, no sucede que vaya el presidente de la República a inaugurar el ciclo, eso sería un escándalo, ¿no? Escolar, pero en las entidades como aquí, pues es la costumbre, ¿no? O sea, se ve como natural cuando, pues, ahí sí hay una clara intromisión en la autonomía de una universidad. Entonces, yo creo que los que somos egresados del UNAM, yo no me siento, como muchos se dicen, nos está agrediendo, no, yo no me siento agredido, o sea, la UNAM tiene muchas cosas positivas como universidad y tiene muchos problemas y se ha visto en problemas y hay camarillas, o sea, esa defensa ultranza de cuando uno empieza a entrar en detalles, digamos, y ve cómo hay camarillas. Mira, te pongo un caso de alguien que me tiene bloqueado y que ya no me quiere nada y tenía buena relación. Leonardo Curcio. Ah, mira. Sí, me bloqueó. Me bloqueó porque discutíamos mucho y no le gusta que le digan sus verdades. Oye, Pero y tú presentas Leonardo Curcio, argumentos. Eres, ¿eh? eres respetuoso en los debates, Pues sí, en los argumentos. pero pues él sí, mira, Leonardo Curcio es un ejemplo de esto de lo que estamos hablando de la corrupción, porque es corrupción desde mi punto de vista. Ujú. Es tiempo completo en la UNAM, no sé si sabían ustedes. No. Eh, Tiempo completo, a pesar de que cuántos programas tiene, en dónde escribe, o sea, él tiene una vida intensísima en medios y es tiempo completo en medios y le pagan, tiene su programa de radio, de esos programas que pagan mucho. Sí. Pero resulta que tiene años siendo tiempo completo en la UNAM y con ese tiempo completo además está inscrito y le pagan en el Sistema Nacional de Investigación. Ujú. Uno se pregunta, ¿a qué horas da clases? ¿A qué horas dirige tesis? ¿A qué horas dictamina trabajos? ¿Escribe trabajos académicos? ¿Hace investigación? No sé, a lo mejor tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Ujú. Pero es un caso de los muchos que hay. Era común, por ejemplo, que cuando empezó además la UAM, bueno, yo a Leonardo lo conocí cuando sí era investigador, y yo estudiaba Baja California y él estudiaba Tabasco, por cierto, en un proyecto con don Pablo González Casanova, que fue de los primeros impulsores Nada de más y los nada menos. estudios locales, ¿no? Don Pablo dirigía el Centro de Estudios, el Centro de Estudios Interdisciplinarios que estaba ahí no sé si dependía, no recuerdo bien, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pero ahí estaba don Pablo y nos invitó a ese proyecto y ahí conocí, estamos hablando del 85, por ahí 86, ¿no? Y luego pues ya, él decidió hacerse famoso en los medios y gana muy bien, o sea, pero a mí me sorprendió cuando me enteré de que seguía siendo profesor. Como ustedes saben, no sé si sepan, y hay que decirlo porque así han funcionado las camarillas. Héctor Aguilar Camín, no sé si sigue haciendo, pero estaba de tiempo completo en el INA como investigador por Híjole. muchos años y nunca, ni siquiera iban a cobrar el cheque, mandaban al chofer, ¿no? Lo Ujú. mismo, y hay que decirlo, Carlos, Carlos Monsiváis. Carlos Ujú. Monsiváis fue investigador del INA y a mí no, pues está bien, ¿no? A lo mejor, pero no le daban ni créditos a la institución. Cuando publicaban cosas no decían somos investigadores del INA, ¿no? No, pues es que estaban Nunca. como aviadores. Eran aviadores y así está. Mira, en la UNAM, cuando surge la UNAM, cuando surge la UAM, resulta que muchos profesores pues dobletearon plaza, que era en la Ciudad de México se podía hacer porque tenían plaza en varios lugares, ¿no? No sé si lo sigan haciendo, pero era una práctica muy común. O sea, tú ibas a los cubículos de los profesores y nunca encontré, nomás estaba el nombre, ¿no? En el cubículo, pero nunca los veías,
iban sus asistentes, o sea, esto no, digo, no sorprende a nadie, prácticas de corrupción, camarillas enteras, ¿no? Que controlan. Digo, por ejemplo, hablan de autonomía y se rasgan las vestiduras. José Narro, por ejemplo, uno de los rectores, pues luego fue dirigente nacional del PRI, ¿no? Y Sí, fue anduvo secretario de Estado. buscando la presidencia. Entonces, eh, ¿cuál, o no eran priistas cuando eran rectores, ¿no? O no mantenían, no eran gente que diga siguieron siendo académicos, que es el caso de don Pablo, de lo más digno que ha tenido la UNAM, que fue rector, don Pablo González Casanova, que fue el primero que renunció a su salario, porque tenían, a partir de don Pablo cambió, salario vitalicio de rectores. Híjole, como los magistrados, como los ministros. Y cuando él terminó, renunció al salario y siguió trabajando. Y don Pablo González Casanova sigue siendo investigador activo y a los 94 años y sigue produciendo. O sea, un caso de alguien que no se fue de secretario, ni de dirigente, ni político, ¿no? Es un académico. Entonces, las críticas, esto de enredarte en la bandera de la autonomía, yo creo que más defendemos a las universidades diciendo lo bueno y lo malo y tratando de resolver los problemas, porque hay muchos recursos que se van por esta vía de los privilegios. ¿Qué fue si no la estafa maestra, no? O sea, dinero que se lavó en donde, en universidades públicas, ¿no? Que a poco los rectores no estaban de acuerdo. Entonces, la autonomía ha servido para muchas cosas, ¿no? Para envolverse en la bandera, digamos, ¿no? De la defensa y de que no les hagan auditorías, nada, ¿no? O sea, es como, ahí está el recurso y a ver qué haces con él y no importa, este, lo que hagas, por ejemplo, eh, te pongo otro ejemplo de un personaje que es diputado federal ahorita, ha sido de todo, fue senador antes, fue director de CONACYT, fue rector, Juan Carlos Romero Hicks. Ay, sí. Juan Fue, Carlos Romero Hicks es el dueño, digo, el que controla la Junta de Gobierno de la Autónoma de la Universidad de Guanajuato. Él fue rector y luego fue gobernador y luego fue director de CONACYT, y luego fue senador. ajá. Y ahorita Desde ya que los fue, nombran entre los presidenciables del bloque de derecha opositor. yo le he hecho cientos de veces la pregunta en público y nunca me responde porque yo tengo la información de que él sigue cobrando como profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Qué descaro. O sea, sigue cobrando desde que fue gobernador, como gobernador ya han pasado ¿qué? 30 años y Sí. sigue cobrando. Y todo amparado en la autonomía. La UDG, el caso del control de Raúl Padilla, es otro claro ejemplo Así que amparado. Y así nos vamos por universidades, ¿no? O sea, el Sosa claro, Nostra, la Sosa Nostra, que ¿eh? está en prisión. Sí, o sea, se sirven con la cuchara grande y luego lo que hacen los rectores es, Daniel Solorio les puede platicar muchísimo, él es un profundo conocedor de nuestra universidad. El lunes tenemos programa con él. Si quieres Claro, sumarte, vamos a tocar el tema con Daniel y con Armando. sí, entonces yo no me siento mal por las críticas que hay que hacer a las universidades, ¿no? Yo creo que el presidente ponía ejemplos, ¿no? De camarillas, él lo mencionaba más como que hubo un giro ideológico y ciertamente en ciertos institutos lo ha habido. Mira, si yo veo
si tú ves la nómina, por ejemplo, de la gente que trabaja hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues te vas a dar cuenta de que sí es cierto, ¿no? Que antes fue pues un espacio crítico. El ejemplo para mí más palpable de este giro y de este control es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si tú ves Sergio García Ramírez, Francisco José Paoli, este otro que fue procurador de justicia cuando el asesinato de Colosio, que es un constitucionalista, ¿cómo se llama? Era procurador de justicia, es el que interroga a Mario Aburto. Está ahí. María Marván, que fue consejera y que es panista de Hueso Colorado. Por Calderón. Si ves estos personajes, pues se han ido a refugiar, o sea, controlan. Diego Valadez, que es un personaje, él es fiscal, investigador de jurídica, o sea, si uno va analizando, dices, pues sí es cierto de esta transformación ideológica, que en una universidad pues deben de convivir diferentes posturas. Lo que pasa es que estos grupos controlan las instituciones y luego no dejan entrar a nadie que no piense como ellos, ¿no? Entonces, no, yo veo que en las críticas hay que entrar en los detalles. Yo no me envolvería en esa bandera de que nos está agrediendo. Y menos me creo en esta manifestación que están llamando, ¿no? A protestar. No, tontería. No, ni siquiera manifestaciones, que están llamando a un paro de... ¿Escuchaste hoy lo que dijo el presidente López Obrador? A mí me parece muy buena respuesta. Ayer lo dijo. Cuando hablan de que van a realizar un paro de 48 horas, dijo, no, dice, ¿por qué? ¿Por qué dejan de ir a las clases virtuales? Convoquen a una marcha. Sí. Una marcha, muévanse, actívense. Les dio protesten, aunque sea en contra de nosotros, pero marchen, salgan a las calles. No, y fíjate que les va a salir el tiro por la culata, porque a este rosario de problemas, uno de los problemas más graves que tiene la universidad, y lo están diciendo ya, es, como en todas las universidades, que no contratan a tiempos completos, parten las plazas, y entonces se llenan de profesores de asignatura que ganan una bicoca, han precarizado el empleo académico. El otro lado de la medalla. Contexto, un poquito más de contexto. Un poquito de contexto histórico. Porque estamos hablando de algo que sucedió efectivamente y en el cual, pues obviamente la historia nos marca tiempos muy interesantes. La UNAM y otras instituciones universitarias en el país, ¿sí? Con una perfectamente bien delineada política educativa, social, humanista, ¿sí? De libre pensamiento, década de los 60. ¿Qué sucede en los 60? Hay unas movilizaciones y se viene la represión. Acaban con el modelo universitario de esta libertad, de esta tendencia hacia el humanismo y hacia el socialismo, ¿sí? En la metodología y en la formación pedagógica de los muchachos, ¿sí? Con una amplia participación de maestros, de catedráticos e incluso, pues, Casanova, ¿no? Por ejemplo, en fin. Con esta línea, ¿la acaban cómo? ¿Cómo empieza esta transformación? La creación de los CCH, ¿se acuerdan? Sí. Los CCH, ¿por qué? Porque había que combatir primero a las preparatorias. Y en ese sentido, Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California fue el modelo a seguir a finales de los 70s y principios de los 80s del siglo pasado. Una universidad que tenía un autogobierno, unas preparatorias combativas, ¿sí? De libre cátedra, de discusión abierta, de asambleas generales en donde se tomaban las decisiones de lo que iba a ser la educación en las instituciones de las preparatorias y de la misma universidad. Llega el Bob de la Madrid, Roberto de la Madrid, golpe,
un golpe que instaura a nivel ejemplar, ¿sí? La llegada de ese prismo autoritario y que comienza a tener directamente, empieza a atender directamente los vínculos de la universidad con el sector privado, con unas cúpulas del sector privado. Y de ahí en adelante vienen la caída de la Universidad de Sinaloa, que era sumamente combativa, la Universidad de Guerrero, que era sumamente combativa, y fueron acabando con el modelo de educación social, humanista, Pues plural. una de las cosas que hicieron, perdón, Ujú. Luis, después del golpe, fue quitar las prepas de la universidad. Así es, las crearon quitaron los colegios de y crean los bachiller. colegios. Entonces, todos estos antecedentes son importantes porque la implementación de este modelo neoliberal no se da de la noche a la mañana. Claro. Y se va instaurando y va creando estos cacicazgos, estos grupos de poder que en Baja California, Daniel Solorio ha sido muy, muy claro, con muchos datos duros, con documentos, con toda la argumentación, ¿sí? Diciendo que el señor Mungaray es el cacique Claro. de la Universidad Autónoma de Baja California, que ya había comenzado a tener fortaleza y más cuando, pues, obviamente cae la Unión de Repúblicas Socialistas a nivel mundial y pues entonces se implementa ya el liberalismo y el neoliberalismo que penetra en las universidades. Y se pierde entonces en ese sentido el sentido social, ¿sí? El sentido de compromisos con solidaridad y todos los demás conceptos de carácter humanista, y llega y se implanta este tema del individualismo, de la competencia, de que tienes que salir a competir en el extranjero, vas a tener que tener una educación fundamentalmente participativa en puestos gerenciales, los CEOs, en fin, todo ese tipo de modelo que ahora es el que se critica a nivel general. Yo lo único que quiero comentar por último es, Andrés Manuel López Obrador en su primer discurso sobre el tema de la universidad sí generalizó. Desafortunadamente son cosas que a veces nuestro presidente tiene ese problema, hay que reconocerlo, de repente generaliza y ya después el mismo tema lo fue puliendo, lo fue puntualizando y es ahora el momento en que se están sacando toda esta cloaca de la cual no somos ajenos aquí en Baja California, porque desde ese 80 y 81 en que se da ese golpe en el escritorio, ese golpe autoritario, ese golpe represivo en contra de una universidad y una preparatoria totalmente con cogobierno, cosa que no sucedía prácticamente en ninguna otra universidad del país. Finalmente se trunca ese proyecto y pues ahora tenemos este modelo del cual ahora la Presidencia de la República está tratando de rescatarlo, ¿no? Sí, yo creo, Víctor, que el presidente cuando tocó el tema y después precisa y generaliza más, porque no se trata solamente de la UNAM. En general, en todas las universidades ha habido un deslizamiento hacia la derecha. Y obviamente cuando habla de las universidades, y este deslizamiento se está refiriendo a quienes mandan, a quienes deciden la vida universitaria. Y creo que siempre hubo estos vínculos, sucede como con la prensa y el poder, ¿no? Así con las universidades y el poder. Siempre ha habido este vínculo muy fuerte antes con los gobiernos priistas, autoritarios, salvo honrosas excepciones como algunas que mencionaste, pero se acomodaban, seguían una carrera política o seguían gozando de privilegios extraordinarios más allá de lo que estaba en la ley o en los contratos o en las normas de la universidad, privilegios extraordinarios como estos de los tiempos completos y al mismo tiempo ocupar otros cargos o realizar otras actividades. Siempre fue así. Yo recuerdo un priista muy connotado en Chihuahua, Etzel Maldonado, era presidente del Congreso, líder del grupo parlamentario, y al mismo tiempo era maestro de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y es de esos priistas que, como dice López Obrador, en el PRI son priistas cínicos, en el PAN en el PRI son corruptos cínicos, en el PRI son corruptos hipócritas, porque con mucha tranquilidad me contestó cuando le pregunté cómo le hacía para tener tiempo completo
y dedicarse de lleno a la vida política como legislador y como priista, dijo, bueno, ¿a quién le dan PRI que llore? Diciendo a quién le dan PAN que llore, ¿no? Si se puede, pues órale, adelante. Y también conocí casos extraordinarios como el que mencionas tú. Rafael Lozoya era catedrático de la universidad, fue presidente del Tribunal Electoral en Chihuahua y él renunció en su momento al sueldo, a los sueldazos que les daban como miembros del Tribunal Electoral, siendo él el presidente, y dijo, no, dijo, es que esto es totalmente inmoral, falta de ética. Dice, si nos permiten, y el tiempo nos permite, porque el trabajo en el tribunal en aquel tiempo no era tan fuerte como ahora, ¿no? Dice, seguir dando clases, y tengo yo mi plaza en la universidad, ¿por qué voy a cobrar doble? Yo cobro mi sueldo en la universidad y mi trabajo no lo cobro en el Tribunal Electoral. Hay casos garbanzos y a libra, pero cuando López Obrador habla de una derechización, es que si siempre ha habido este vínculo de las cúpulas de los jefes de gobierno en las universidades con el poder, pues lo que sucede es que en los últimos 30 y tantos años de neoliberalismo, el poder fue totalmente de derecha, gobierno totalmente neoliberal, sea con PRI o con PAN, y obviamente los rectores y demás funcionarios universitarios que se iban de la universidad o continuaban cobrando, pero se iban a cargos de gobierno, pues iban a gobiernos neoliberales. Esa derechización es obvia. Nada más te comento algo que escuché de Enrique Semo, este extraordinario historiador mexicano. Fui a una conferencia de prensa, no una conferencia de prensa, una conferencia que dio él y otros de sus colegas en Coyoacán, y estaban hablando precisamente de la privatización de la universidad. Y Enrique Semo, que es un investigador muy puntilloso, dijo, el problema, dice, no es solo que ha avanzado la privatización en todos los ámbitos y todos los niveles de la educación, incluida la educación superior, sino que hacia adentro de las universidades. Y mencionó un dato, esto me lo dijo en 2008, dio datos que desgraciadamente en este momento yo no recuerdo los números, pero dijo, los rectores han hecho acuerdos con iglesias, con escuelas privadas, para, con el propio arzobispado, para ocupar como maestros a seminaristas o a personas que ellos proponen. Dice, y ahorita la UNAM tiene una gran cantidad de maestros que vienen de estos sectores y no son precisamente de los de la teología de la liberación, es la derecha. Son maestros de derecha. Dice, y lo mismo ha hecho acuerdos con instituciones como Coparmex para dar plazas. Dice, para dar plazas a maestros, horas. Ya ves que ahora ya no les dan las plazas, se contratan también así, darles horas clase. Y tenemos una gran cantidad de maestros que provienen directamente de los organismos empresariales y vienen a inculcar a los estudiantes toda esta idea del emprendedurismo, dice, y dejar de lado las materias de carácter social, filosófico, la formación que ha sido pilar en la educación pública como la de la UNAM. Entonces ya hablaba de la privatización y de la derechización como algo que se estaba dando también a esos niveles en la UNAM. A mí se me quedó muy grabado y ojalá y consiga por ahí algo que haya escrito Enrique Semo, porque mucha gente, los que estábamos ahí, le sugerimos que lo hiciera público en sus artículos, ¿no? Entonces, nomás lo quería mencionar como ejemplo y reiterarte la invitación, si quieres, Víctor, el lunes vamos a tocar este tema con Solorio y con Duarte. Si te quieres incorporar, sería excelente. Ese es el tema. Okay. Sí, pues es un tema fundamental. Yo creo que el gran problema, porque Andrés Manuel dijo también, pero no vamos a intervenir, pues estoy señalando, pero no nos vamos a meter, ¿no? En las universidades. Tienen que hacerlo sus comunidades, pero
En algunas comunidades como la de nuestra universidad es muy difícil por el control total que ejercen las autoridades, porque no hay espacios, por todo lo que, la forma de, todo el diseño institucional que han cambiado que impide, pues, incluso voces disidentes de profesores, ¿no? Y de alumnos, no pueden opinar, son violentados, etcétera. Entonces, yo he propuesto, ¿quién tiene facultad? Un pequeño cambio en la ley orgánica, que además es una ley orgánica que data de 1953, muy obsoleta. Un pequeño cambio en la ley orgánica produciría grandes cambios en la universidad, en un proceso no traumático, y a lo mejor esta debería de ser una salida, que es Propuesta, a ver. que se reforme la ley orgánica en la composición de la Junta de Gobierno. Un pequeño cambio que es que ningún ex rector pueda ser parte de la Junta de Gobierno. Esto cambiaría la composición de la Junta, porque no solo es que los rectores, en el caso de Mungaray fue que se quedó de miembro de la Junta de Gobierno muchos años, ya no lo es. Pero varios ex rectores son miembros de la Junta de Gobierno. El presidente de la Junta actual es Felipe Cuamea, que fue rector. Sí, pues está lleno de rectores puestos por Mungaray, entre otros. Entonces, una forma de romper esta situación y dar paso al nombramiento, porque no hay que olvidar que la Junta de Gobierno solo nombra rector, nombra a todos los directores de institutos y facultades. Entonces, si se hace este pequeño cambio, empezaría a generarse un cambio, porque podría llegar gente a la Junta de Gobierno con una visión académica y diferente y social, y un proyecto que no fuera lo que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, esto sí es factible. ¿Quién lo puede hacer? El Congreso. El Congreso de Baja California lo puede hacer. Yo se los he propuesto, ¿no? Les he dicho y claro, me han bateado y me han dicho, sí sería muy interesante, pero, por ejemplo, sacar un compromiso a la Junta de Gobierno es algo, digo, al Congreso, sería muy importante para ir cambiando el esquema que ha predominado, al menos en esta universidad, ¿no? Sería bueno plantearlo, hacer la propuesta concreta, porque con Bonilla, y mucho me temo que nos suceda también con Marina, seguiremos con gobiernos que los puedes calificar como lo que sea, pero no como gobiernos de la Cuarta Transformación. Ya lo comentamos la vez pasada, ¿no? Bonilla tricolor, Marina muy azulosa, y con el gabinete que está conformando también. No, pues empresarios, ¿tú crees que van a...? Pero creo que es importante que voces como la tuya vayan sentando precedente de lo que deben hacer y quedan a deber, porque si quedan a deber, estará planteándose los bajacalifornianos, insistimos, estamos ansiosos de esas transformaciones que se requieren en todo el país, pero aquí, habiendo tenido una mayoría calificada desde la legislatura anterior y que se repite ahora, no han sido capaces de sacar temas fundamentales para un desarrollo democrático del Estado. Y eso van a tener que dar, tú que además eres un estudioso de la historia electoral, tienen que quedar plasmado en la historia, en los antecedentes de Baja California, ¿por qué? Cuando se pregunten, ¿por qué se perdió tanto tiempo en el Estado para avanzar? Es porque llegaron al gobierno a través de las siglas de Morena, el prianismo. Siguió el prianismo a través de las filas de Morena, ¿no? Entonces, desgraciadamente, digo, duele decir las cosas así,
pero ya podemos hacer ese saldo, esa raya, con el caso de los 2 años de Bonilla. Y bueno, pues no sé, la esperanza es algo de lo más poderoso que existe en los seres humanos para mantenernos con vida, ¿no? Con aliento. Pero bueno, pues una cosa es que tengamos la esperanza ciega y otra cosa es que no tengamos la capacidad para ver que hacia donde apunta esta nueva administración será a cambios, sí, notorios en el estilo, en la forma, pero no en lo fundamental. El PRIAN continúa. Víctor, yo me sumo a tu propuesta, es muy interesante, con dos pequeñas anotaciones, ya para terminar. Primero, sí, hay que modificar esa junta, pero también hay que darle poder a la asamblea. La Asamblea General de la Universidad, el patronato, ese patronato tú sabes que está integrado prácticamente también por puros empresarios. Los órganos de gobierno en realidad los dominan los rectores, entonces hay que darle más fuerza a la Asamblea General de la Universidad. Al Consejo Universitario. El Consejo Universitario, efectivamente, el Consejo Universitario. Y la segunda, hay que profundizar en la fiscalización de los recursos públicos que se le dan a la universidad, porque tú recordarás hasta hace apenas unos años la auditoría del Estado no podía fiscalizarlo, y hubo algunos cuestionamientos que en aquella, estoy hablando todavía, estaba en el semanario y en el semanario Z, y todavía ahí le dimos voz a varias personas que estaban en el observatorio universitario, donde estaba Daniel, y finalmente, porque se cometieron graves irregularidades, el observatorio, gente del observatorio presentó pruebas de cómo se estaban cometiendo todo tipo de excesos en el manejo de los recursos públicos, ¿sí? Fundamentalmente por estos exrectores que estaban ahí disfrutando de alojamientos, de comidas, de viajes, con todos los gastos pagados en espacios que le costaban al erario mucho dinero, y finalmente se logró que por primera ocasión, creo que hace unos 8 o 9 años atrás, se hiciera una fiscalización que fue así muy light, y siguen siendo muy light, y de los cuales, pues en realidad, tú sabes, la auditoría depende del Congreso del Estado, y bueno, pues los diputados se encargan finalmente también de que a las observaciones que hace el auditor del Estado, las van maquillando, las van limpiando, y tardan hasta un año finalmente para aprobar en los plenos estas observaciones, que ya van muy depuradas, y pues mientras también no se sancione de manera administrativa, y si es necesario de manera penal, ¿sí? Va a ser muy difícil que también la Universidad Autónoma de Baja California se pueda rescatar también de las manos de estos caciques. Nada más. Bien, bueno, pues la invitación está hecha, y aprovecho para hacer otra invitación. Miren este libro. ¿Se alcanza a ver bien también? Aquí, hola. El olor del balón, el libro de nuestro queridísimo Víctor Alejandro Espinosa. Bueno, pues el doctor Espinosa estará aquí en Ensenada el próximo 10 de noviembre, miércoles 10 de noviembre. Estaremos en el Riviera, en el Salón Casino, a las 7 de la tarde, porque vamos a presentar ahí el libro del doctor Espinosa, El olor del balón. Ya lo estuve leyendo, lo recordé ahorita que mencionaste a la universidad y las luchas que ha dado, y recordé qué bonito texto sobre Sergio Haro, ya lo leí. Y este periodista que trabajó muchos años en Z, extraordinario periodista y universitario, amigo de Víctor, amigo de Javier Cruz, y apenas iniciábamos a tener amistad él y yo cuando desgraciadamente murió Sergio Haro. Bueno, lo menciono porque forma parte de uno de los relatos que vienen aquí. Este libro lo presentará Rael Salvador, escritor, poeta, editor del suplemento Palabra, el suplemento cultural del Vigía, y pues me honra mucho también participar como presentadora del libro en representación también de Cuatro Vientos, y será también organizado este evento por el Seminario de Historia. Agradecemos a Horacio Moncada y a todos los integrantes del Seminario de Historia. Y pues, Víctor, te esperamos aquí
Muchas gracias. En vivo y a todo color, en persona, el próximo día 10. Y a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, no falten. No falten, Sí. se va a poner muy padre, muy sabrosa la plática, porque además es un libro de anécdotas, de vivencias, de algo que tiene que ver mucho con las historias de nuestra frontera, de nuestra región, muy ubicada en Tecate, que es el terruño de Víctor, pero muy familiar a toda Baja California. Lo importante es que va a estar aquí, ¿eh? Y va a poder firmar usted el Gracias. libro, lo va a poder comprar también en la presentación. Le vamos a presentar un banner y le vamos a presentar un video en el transcurso de estas próximas horas para que usted vaya apartando, lo ponga en su agenda. Esto es presencial, así que los esperamos. Sí, 10 de noviembre, 7 de la tarde, Salón Casino del Riviera. Ahí nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún comentario final, Víctor? No, bueno, pues estamos a la expectativa del cambio, ¿no? Este domingo termina un periodo de gobierno excepcional por 2 años, ¿no? Nunca habíamos tenido algo así. Y bueno, la expectativa también de que arriba una mujer como gobernadora. Sí. Finalmente, al final se le va a juzgar no por una cuestión de género, sino por resultados, por el cargo. Así es. Pero bueno, también pues genera ciertas expectativas, ¿no? Vamos a ver cuál es la relación con la federación. Parece ser que va a ser buena, así lo ha anunciado el presidente, ¿no? Que está al tanto y esperemos que el conflicto se vaya disipando, ¿no? Con el gobernador que rijoso termina, gobernador. para bien de Por todos, decirlo ¿no? menos, el rijoso, porque no se pelea con el perro, porque a lo mejor el perro ya huyó de la casa. Yo creo que esto va a ser muy importante, es un estilo personal de gobernar muy diferente, va a ser, y en un sistema presidencialista como el nuestro, ya lo decía Daniel Cosío Villegas, es muy importante el estilo personal de gobernar. Así es. Entonces, vamos a ver, ahorita están siempre hay, además, en toda renovación de gobierno, pues un periodo de gracia, ¿no? Vamos a otorgarle el beneficio de la duda y esperar resultados pronto en algunos ámbitos que son muy urgentes, como el de la inseguridad, ¿no? 100 días, Víctor, 100 días. Sí. Ellos mismos siempre se ponen 100 días para darnos ya a conocer su estilo y su forma de enfrentar los problemas de la sociedad. Y la capital regresa a Mexicali, ¿no? Oye, y un reconocimiento a la diputada Michelle Sánchez por haber sido iniciadora, por haber tocado el tema, por haber agarrado el toro por los cuernos en un estado con una clase política tan conservadora, aunque venga de Morena. Y ella presentó este tema del aborto, va a seguir insistiendo en el tema, ¿no?, de la despenalización del aborto. Y también me dio mucho gusto ver en esa misma línea a la diputada indígena, la que llegó respetando todas las normas, la ley, los derechos de todos, y llegó como diputada indígena. Evelyn Sánchez también tuvo un papel importante hoy en el Congreso y votó a favor de Araceli Geraldo también, que es nieta de don Arturo Geraldo, ¿no? Periodista muy querido en Baja California y en Tijuana de muchos años. Entonces, bueno, sí hay dentro de esto actitudes muy dignas, ¿no? Sí. Y hay que seguirle, no hay de otra. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, te agradecemos mucho. Ojalá te puedas reunir con nosotros el lunes, es a las 9:30. Tú nos dices si te mando también ya la invitación. Voy a tratar, pero yo les aviso. Tú nos dices, sale, gracias. Amigos y amigas, pues con esto terminamos el programa del día de hoy, también nuestras transmisiones de toda la semana. Les queremos agradecer muchísimo el favor de toda su atención en el transcurso de estos 5 días que fueron muy intensos en materia de información, y esperemos que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que entre a nuestra página cuatrovientos.net, que se inscriba también en Audiomack para escuchar nuestros podcasts, que se inscriba también en nuestro canal en YouTube. En fin,
y que se mantenga siempre presente en nuestra red social, en Facebook, en Twitter, porque constantemente estamos actualizando esas páginas con las notas más relevantes del día. Sí. Por lo pronto, comparta este programa con todos sus contactos y ay, pianito se nos va sumando aquí a la comunidad de Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, periodismo en la internet, donde todas las voces encuentran eco. Hasta pronto. Pásela muy bien. Excelente fin de semana. Pronto.